Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy nos vamos a sumergir en un testimonio que ha causado un gran revuelo en el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Sí, vamos a analizar el audio de una audiencia judicial donde testificó Enrique Pardo Hache. ¿Te suena ese nombre? No me suena mucho, la verdad. Bueno, pues resulta que este señor, Pardo Hache, compartió celda con Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave en el caso Uribe. Ah, claro, ahora sí me ubico. Monsalve, el que ha dado testimonio contra Uribe. Entonces, Pardo Hache también está involucrado. Exacto. De hecho, él también está bajo investigación en un caso aparte, pero relacionado con los mismos eventos. Así que complica las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo que su testimonio fuera tan importante? Digamos que la audiencia no fue como se esperaba. Pardo Hache se negó a responder a la mayoría de las preguntas de la fiscal Orcuela. Una y otra vez invocaba su derecho a guardar silencio. Y eso se puede hacer. Simplemente negarse a hablar. Es un poco complicado. Como te dije, Pardo Hache está siendo investigado en otro caso, y la jueza aclaró que podía optar por no responder preguntas que pudieran incriminarlo en ese proceso, pero su asistencia a la audiencia era obligatoria. Ya entiendo. Entonces, ¿podría ser que su silencio sea una estrategia para protegerse a sí mismo? Es una posibilidad, pero también hay que considerar su comportamiento durante la audiencia. Se mostró bastante hostil hacia la fiscalía y los representantes de las víctimas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era su actitud? Era desafiante, incluso a veces irrespetuoso, pero cuando se mencionaba a Uribe su actitud cambiaba por completo, se volvía sumiso, casi irreverente. Casi como si lo tuviera miedo o respeto, ¿no? Exacto. Parece que hay mucho más detrás de ese silencio, ¿no? Y hay otro detalle que me llamó mucho la atención. Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe, decidió no contrainterrogar a Pardo Hache. Parecía estar satisfecho con su silencio. Es como si ese silencio le beneficiara de alguna manera. Es una interpretación posible. Y si analizamos las pocas respuestas que sí dio Hache, encontramos aún más inconsistencias. Se mostraba vacilante, se tomaba su tiempo para responder e incluso se contradecía en las fechas. Suena como si estuviera ocultando algo, ¿no? Es una posibilidad. Y hay un punto que me parece crucial. Se negó rotundamente a responder preguntas sobre Diego Cadena Ramírez. Bueno, pues resulta que Cadena Ramírez es un abogado que está vinculado a Uribe. ¿Y qué significa eso? ¿Crees que podría haber una conexión entre ellos? No podemos descartarlo. Y si ese fuera el caso, las implicaciones para la investigación serían enormes. Cada vez se pone más interesante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto hasta ahora? Bueno, yo diría que el testimonio de Pardo Hache, o mejor dicho, la falta de testimonio, parece ser una jugada muy bien pensada para protegerse a sí mismo y potencialmente al expresidente Uribe. Lo que nos lleva de vuelta a las preguntas que planteamos al principio. Hay manipulación de testigos. ¿Hasta dónde llega la influencia de figuras políticas en este caso? Preguntas difíciles, pero que vale la pena analizar en profundidad. Totalmente de acuerdo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este deep dive. Exactamente. Y toda esta falta de transparencia pues genera muchas más dudas sobre lo que realmente pasó. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué se está tratando de ocultar? Preguntas que muchos están haciendo sin duda. Y hablando del caso en sí, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que el testimonio, o la falta de él, mejor dicho, de Pardo Hache, ayuda o perjudica a la defensa de Uribe? Esa es una pregunta difícil, la verdad. Por un lado, su silencio podría interpretarse como una forma de proteger a Uribe. Digo, si no dice nada, no puede incriminarlo. Claro, como si fuera una especie de lealtad o complicidad, pero silenciosa. Exacto. Pero por otro lado, ese mismo silencio genera más preguntas, ¿no? Negarse a declarar así puede despertar sospechas en el juez, en el jurado. Podrían pensar que hay algo que ocultar. Como dice el dicho, el que calla, otorga. Y no podemos olvidar las acusaciones que lanzó Pardo Hache contra la fiscalía, aunque luego se retractara. Eso añade otra capa de complejidad al caso. Sí, porque siembra dudas sobre la integridad de la investigación en sí. Así es. Aunque la fiscalía haya negado rotundamente cualquier tipo de coacción, la sola mención de esas acusaciones puede afectar la percepción pública del caso. Y hablando de percepción pública, ¿cómo crees que este testimonio ha sido recibido por la gente en Colombia? Me imagino que las reacciones deben ser bastante divididas. Como era de esperarse, la opinión pública está dividida. Los que apoyan a Uribe ven el silencio de Pardo Hache como una especie de confirmación de su inocencia. Argumentan que si tuviera algo que ocultar, habría hablado. O sea, lo interpretan como una señal de que no hay pruebas sólidas contra Uribe. Exactamente. Pero por otro lado, los críticos de Uribe pues ven este silencio como una prueba más de la supuesta red de influencias y manipulación que según ellos lo protege. Es decir, lo ven como si estuviera utilizando su poder para evadir la justicia. Esa es la interpretación de sus detractores. En definitiva, el testimonio de Pardo Hache ha generado más controversia y polarización en un caso que ya de por sí era muy delicado. Sin duda alguna. Y esto nos lleva a una pregunta aún más amplia.
¿Qué nos dice este caso sobre el estado actual de la justicia en Colombia? Podemos confiar en que se imparta justicia de manera imparcial, sobre todo cuando hay figuras políticas tan poderosas involucradas. Es una pregunta fundamental. El caso Uribe, sin duda, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema judicial colombiano. Es evidente que llevar a cabo investigaciones imparciales, sobre todo cuando se trata de figuras políticas de alto perfil, es un desafío enorme. ¿Estás insinuando que hay una falta de independencia judicial en Colombia? No necesariamente. Pero lo que sí es evidente es que las presiones políticas, las mediáticas, pueden influir en el desarrollo de las investigaciones y en la percepción que la gente tiene de los casos judiciales. Lo que nos lleva a un tema crucial, la importancia de garantizar la transparencia y la independencia del poder judicial para que haya una verdadera democracia. Totalmente de acuerdo. Una justicia fuerte e independiente es fundamental para proteger los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su posición política o social. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que el silencio de Pardo Hache habla más fuerte que las palabras? ¿Qué nos dice esto sobre la investigación en general? Esta es una pregunta que cada uno debe responderse, ¿no? Analizando las evidencias, los diferentes puntos de vista. Lo que sí podemos afirmar es que el silencio en este caso es una pieza más en este complejo rompecabezas judicial. Un rompecabezas que aún está lejos de resolverse. Hablando de rompecabezas, ¿dirías que este silencio de Pardo Hache es una pieza clave para entender todo el caso Uribe? Sin duda, sí. El que se haya negado a declarar, combinado con esas acusaciones que lanzó al principio, aunque después se retractó, y su comportamiento en general tan ambiguo, pues añade otra capa de misterio a este caso que ya era bastante complejo de por sí. Para nuestros oyentes que tal vez no estén tan familiarizados con el sistema judicial colombiano, ¿puedas explicarles un poco cómo este tipo de silencio, o sea, negarse a hablar, puede afectar un juicio? Mira, en un juicio, la Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar que el acusado es culpable, pero más allá de toda duda razonable. Y el silencio de un testigo, especialmente uno que está tan cerca al caso como Pardo Hache, puede ser usado por la defensa para, digamos, sembrar dudas sobre la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía. O sea, la defensa podría decir, si Pardo Hache no testifica contra Uribe es porque en realidad no tiene información que lo incrimine. Exactamente. Podrían sugerir que su silencio se debe a algún tipo de acuerdo con Uribe o simplemente que no tiene nada relevante que aportar al caso. Lo que nos lleva otra vez al tema de la posible manipulación de testigos, ¿no? Totalmente. La negativa de Pardo Hache a declarar, sumada a esas acusaciones de coacción por parte de la Fiscalía, aunque luego se haya retractado, pues sí, alimenta las sospechas sobre si el proceso ha sido realmente transparente. Y esto, claro, afecta la confianza del público en la justicia. Si no se puede garantizar un juicio justo, imparcial, ¿cómo podemos confiar en las instituciones? Es un punto crucial. Casos como este, pues resaltan la importancia de tener un poder judicial independiente, imparcial, que pueda investigar y juzgar sin ceder ante presiones políticas o de los medios de comunicación. Volviendo al testimonio de Pardo Hache, ¿qué crees que nos revela sobre la naturaleza del caso Uribe? Más allá de los detalles específicos, ¿qué nos dice sobre el panorama general? Yo creo que su silencio nos habla de un caso muy complejo, con muchos actores, agendas ocultas, un caso donde las lealtades, los intereses personales se entrelazan y eso hace más difícil la búsqueda de la verdad. Un verdadero laberinto judicial, como decíamos al principio. Y bueno, con esa imagen en mente nos despedimos de nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión profunda les haya dado nuevas perspectivas sobre este caso tan controvertido. Y no olviden que pueden encontrar más información y análisis en nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia. Suscríbanse para que se mantengan informados y sean parte de la conversación. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces el silencio puede ser más elocuente que las palabras.